¿cuáles son aquellos grupos armados, aquellos grupos militares considerados enemigos de Israel? El día de hoy tocaremos este tema, no sin antes mencionar de que el ataque de Hamas sobre Israel el pasado 7 de octubre del 2023 dio inicio a una devastadora guerra que hasta el día de hoy amenaza con sumergir al Medio Oriente en un conflicto aún mayor todavía y que potencias mundiales como Estados Unidos podrían verse involucrar de manera directa. Ahora bien, este conflicto que se ha expandido ya más allá de Israel ha visto involucrarse a diferentes grupos armados, a diferentes milicias regionales que son financiadas por el gobierno iraní, como por ejemplo Hezbollah en el Líbano, Hamas en Palestina e incluso el movimiento Houthi en Yemen. Ahora, estos grupos comparten una alianza bélica, una alianza militar, que de manera informal se le denomina el eje de la resistencia de Irán. Y que, aunque no comparten la misma ideología, pues comparten objetivos en común, como por ejemplo la destrucción total de Israel. Pero la pregunta sería, ¿cuáles son estos grupos que comparten el eje de resistencia de Irán? ¿Cuáles son estos grupos armados, grupos militares que son considerados enemigos de Israel? Bueno, el eje de resistencia de Irán está compuesta por miembros estatales, semiestatales y no estatales que incluyen al gobierno iraní y al régimen de Bashar al-Assad en Siria, así como Hamas en la Franja de Gaza, Hezbollah en el Líbano y al movimiento Houthi en Yemen, junto a una multitud de otras milicias de combatientes afganos, bahrainíes, iraquíes, sirios y pakistaníes, esparcidos por toda la región. Así pues, aunque en un principio dicha alianza consistía solo en el gobierno sirio y la milicia libanesa de Hezbollah, Irán también ingresó en ella después de su revolución islámica de 1979 para comenzar con ello un gran esfuerzo de expandir su esfera de influencia a lo largo del Medio Oriente, principalmente a través del financiamiento de proxies o subsidiarios no estatales en dicha región. Debido a esto, la Fuerza Quds, que es nada menos que la división de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, especializada en guerras asimétrica e inteligencia, sirve desde entonces como el intermediario entre la región iraní y sus grupos afiliados fuera del país, proveyéndoles de armas y entrenamiento militar que fortalezca los objetivos iraníes a nivel regional, naciendo así el llamado eje de resistencia de Irán, compuesto por gobiernos de milicias de alto perfil en Medio Oriente, algunas de las cuales han llegado incluso a convertirse en partidos políticos que buscan el poder absoluto en sus respectivos países. Algunos de estos grupos son proxies o subsidiarios tradicionales sobre los cuales el gobierno iraní ejerce un control casi directo, mientras que otros son únicamente socios con más libertad de movimiento independiente. Sin embargo, esta alianza nunca ha gozado de más atención internacional que en la actualidad, después de que Mohammed Deif, comandante del ala militar de Hamas y autor intelectual de los ataques del 7 de octubre sobre Israel, llamara ese mismo día a todos los musulmanes de la región, pero principalmente a la totalidad de la esfera de influencia iraní, a librar una guerra sin cuartel contra Israel. Así pues, aunque muchas y muy variadas diferencias ideológicas permean al eje de resistencia de Irán, impidiéndole convertirse en un grupo homogéneo y 100% cohesivo dentro del mundo islámico, sus miembros sí comparten un objetivo en común: la erosión y eventual expulsión de toda influencia estadounidense en el Medio Oriente, así como la total destrucción del pueblo de Israel. Ahora bien, habiendo ya mencionado cuáles son aquellos grupos armados, grupos militares que son parte del eje de la resistencia militar, y habiendo ya mencionado cuáles son sus objetivos en común, ahora mencionaremos las características principales de estos grupos que son considerados los enemigos de Israel a razón de que tienen un solo objetivo: la destrucción del pueblo de Israel. Ahora vamos a hablar sobre el primer grupo armado llamado Hezbollah. Este grupo se encuentra ubicado en el Líbano y fue fundado a principios de la década de 1980. El grupo armado llamado Hezbollah se distingue en el Medio Oriente por haber sido el primer proxy u organización subsidiaria del gobierno de Irán. Fue fundado militarmente y hasta el día de hoy está financiado por la Guardia Islámica Revolucionaria de Irán. Ahora bien, este grupo armado comparte una ideología cercana a la de Irán, y esta es la destrucción de Israel.
Hezbollah recluta a sus miembros militarmente de entre la población islámica chiita del Líbano y los entrena para enfrentarse a las fuerzas de defensa de Israel, como lo hicieron por primera vez en el año 1982 durante la Guerra Civil Libanesa. Desde entonces, este grupo se ha convertido en el actor no estatal más poderoso y fuertemente armado del mundo, contando, entre otras cosas, con un arsenal estimado de 130.000 cohetes y misiles de muy variadas capacidades que actualmente emplea en ataques de acoso de alcance ilimitado, principalmente en la frontera sur del Líbano con Israel. Segundo grupo, Hamás. Gobernante de facto de la Franja de Gaza desde el año 2007, cuando su ala militar expulsó de dicha región al partido político Fatah, también de origen palestino. Hamás hoy se cree que es financiado parcialmente por el gobierno iraní, gozando de buenas relaciones diplomáticas con aquel país, después de un hiato de 5 años entre 2012 y 2017. Durante dicho espacio de tiempo, Irán cortó su financiamiento y apoyo militar al grupo yihadista palestino cuando este se negó a apoyar al régimen de Bashar al-Assad en Siria, situación que finalmente fue solucionada en el año 2017 y a partir de la cual Hamás ha seguido recibiendo apoyo material, logístico y financiero de parte de Irán. De hecho, según el Departamento de los Estados Unidos, se cree que el gobierno iraní ha apoyado económicamente y lo continúa haciendo a grupos palestinos como Hamás, la Yihad Islámica Palestina, con unos $100 millones anuales, y esto desde el año 2020. Ahora hablaremos del tercer grupo llamado los hutíes. Situados a casi 2.500 kilómetros al sureste de Israel, el grupo insurgente hutí en Yemen, que hoy controla por lo menos una cuarta parte del territorio de aquel país, incluyendo la capital Saná, es la fuerza militar que más recientemente se ha unido a la guerra de Gaza contra Israel. ونحن ومن واقع الشعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية والوطنية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني العزيز ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة، كان لا بد للقوات المسلحة اليمنية أن تقوم بواجبها بالتوكل على الله وانتصارا للمظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني العزيز. وعليه وبعون الله تعالى قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن هذه العملية هي العملية الثالثة نصرة لإخواننا المظلومين في فلسطين، وتؤكد استمرارها في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي، وتؤكد أن موقف شعبنا اليمني العزيز تجاه القضية الفلسطينية ثابت ومبدئي، وأن الشعب الفلسطيني وأن للشعب الفلسطيني الحق الكامل في الدفاع عن النفس ونيل حقوقه المشروعة كاملة، وأن ما يزعزع المنطقة ويوسع من دائرة الصراع هو استمرار كيان العدو الصهيوني في ارتكاب الجرائم والمجازر بحق أهالي قطاع غزة وكل فلسطين المحتلة، وما النصر إلا من عند الله. صدق الله العظيم. الثلاثاء 16 من ربيع الثاني 1445 للهجرة. Habiendo lanzado varios drones y cohetes contra dicha nación el 31 de octubre del 2023, formando parte de una serie de movimientos chiitas en los países de Bahrein, Arabia Saudita y Yemen, supuestamente incitados por Irán para desestabilizar a esa región que goza de prósperas relaciones diplomáticas con Estados Unidos. La rebelión hutí en Yemen, financiada y armada por el régimen iraní, tomó forma inicialmente en el año 1994, sin embargo fue hasta el año 2014 que capturaron la capital yemení, desde la cual los hutíes han librado una cruel guerra contra la intervención saudita en Yemen, que busca eliminar al grupo y devolver el país al presidente Abdrabbuh Mansur Hadi. Ahora hablaremos del cuarto grupo, el régimen de Bashar al-Assad.
Aliado desde hace décadas con Irán como un medio para retener su poder en Siria, estrechando lazos a partir del año 2011 con el comienzo de la guerra civil en aquel país, el gobierno de Bashar al-Assad, actualmente también apoyado por Rusia, ha sido protagonista durante la última década de uno de los conflictos más destructivos del siglo XXI. Enfrentados contra una serie de movimientos insurgentes, algunos apoyados por Estados Unidos, pero otros por organizaciones como Al-Qaeda, el régimen de Bashar al-Assad es hoy uno de los principales pilares del eje de resistencia de Irán, y uno de la cual Irán ha apoyado con el envío de por lo menos 80.000 combatientes desde que comenzó el conflicto y que han sido reclutados principalmente de entre la población chiita de Pakistán y Afganistán. Quizás por esta razón el mismo Bashar al-Assad ha descrito al eje como el responsable primario de alterar el balance estratégico en Medio Oriente en contra de los intereses de Estados Unidos. De hecho, gracias también al apoyo logístico y militar ruso provisto a su gobierno en la guerra civil, tanto Bashar al-Assad como el régimen de Irán consideran a Rusia como un miembro del eje de resistencia, aun cuando este último país ha estrechado en años recientes sus relaciones diplomáticas con los estados árabes del Golfo, siendo estos Bahrein, Kuwait, Omán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, algunos de ellos aliados cercanos de los Estados Unidos. Finalmente hablaremos del quinto grupo llamado las milicias chiitas. Después de la invasión estadounidense a Irak en el año 2003, Irán estableció, armó y financió en dicho país a una serie de milicias con el objetivo de expandir su esfera de influencia en el territorio de su antiguo enemigo, siendo algunas de las más importantes las de Kataib Hezbollah y Asaid al-Ahad, responsables posteriormente de hasta 6.000 ataques contra las fuerzas estadounidenses y sus aliados en Irak, unidas más tarde en las hoy conocidas como Fuerzas de Movilización Popular iraquíes. Estas 67 facciones militantes, compuestas por unos 128.000 combatientes mayormente chiitas, aunque también sunitas y yazidíes, son financiadas, armadas y entrenadas por Irán en mayor o menor medida, tanto para combatir al Estado Islámico o ISIL como para esparcir en sus territorios y más allá la ideología antioccidental, antiestadounidense y anti-Israel. Algunas de estas milicias también han combatido fuertemente en la guerra civil siria en favor de al-Assad. En ese sentido, el eje de resistencia de Irán está conformado por grupos armados, grupos militares como Hezbollah en el Líbano, Hamas en Palestina, los hutíes en Yemen, el régimen de Bashar al-Assad en Siria y las milicias chiitas en Irak. Y todos estos grupos comparten un mismo factor denominador. ¿Y cuál es ese? Es que son financiadas por Irán. Irán es el máximo enemigo de Israel, a razón de que su objetivo principal es la destrucción del pueblo de Israel. Por lo tanto, todos estos grupos tienen dicha meta, tienen ese mismo objetivo, lograr desaparecer a Israel del plano terrestre. No obstante, mientras Israel siga siendo el pueblo de Dios, pues seguirá permaneciendo en medio de la historia de la humanidad.